Hola amigos, muy buenos días. A nosotros nos parece que somos libres para decidir. Sin embargo, en el devenir del tiempo se hace evidente si nuestra decisión fue sabia o fue necia. Ante las decisiones sabias son aquellas que son conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo con el consejo de Dios. Las decisiones necias son aquellas que son conforme a nuestras pasiones y deseos y nuestro egoísmo y nuestra vanidad, la vanidad de nuestra vida. Algo así le pasó a Roboam. El día de ayer vimos que una vez que Roboam asumió el trono de Israel, el pueblo vino ante él y le dijo: oye, tu padre nos explotó haciendo las grandes construcciones, te pedimos que tú aligeres esa carga. Y Roboam tuvo en su mano el poder decidir ser amable y disminuir la carga sobre el pueblo y mantener el reino, pero él decidió seguir el consejo de los jóvenes y él aplicó con dureza lo que sus consejeros jóvenes le estaban diciendo. Leo para ustedes versículo 12. Al tercer día, en la fecha en que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él, pero el rey le respondió con brusquedad, rechazó el consejo que le habían dado los ancianos. Y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. De modo que el rey no le hizo caso al pueblo. Las cosas tomaron ese rumbo por voluntad del Señor, para que se cumpliera lo que él ya le había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el silonita. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que fueron cada uno a su casa. Sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Más tarde el rey Roboam envió a Adonirám para que supervisara el trabajo forzado, pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había regresado, mandaron a llamarlo para que se presentara ante la asamblea y lo proclamaron rey de todo Israel. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. Vean ustedes, el centro de este pasaje para mí es versículo 15. Las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor, para que se cumpliera lo que él ya le había dicho a Jeroboam por medio del profeta Ahías. Amigos, a nosotros nos parece que somos libres de decidir, y decidimos las cosas porque así consideramos que es mejor, porque así nos conviene y porque así queremos que suceda. Pero se nos olvida que de manera anticipada y por sobre nosotros hay un Dios soberano, que Él va previendo las circunstancias de la vida de los hombres y Él va cumpliendo su plan redentor. Dios ya lo había avisado, lo vimos en el capítulo 11, cuando envió al profeta Ahías a decirle a Jeroboam, rasgó un manto nuevo y le dio 10 pedazos y le dijo: el Señor te entregará 10 tribus de Israel para que tú seas el rey. Y a la herencia de Salomón solamente le dará una tribu. Ya lo había anunciado. Pero cuando inicia el capítulo 12, Dios le permite a Roboam asumir el reinado sobre las 12 tribus de Israel. Pero el mismo Roboam, motivado por su egoísmo, por su egocentrismo, por sus ambiciones de querer mantener la gloria del reino, provoca que los israelitas se alejen de él. Cuando les dice: no, pues si mi padre los azotó con vara, yo los azotaré con látigos. Y el pueblo dice que exclama: pueblo de Israel, todos a sus casas. Es decir, le hicieron huelga. Vámonos a nuestra casa y dejamos de trabajar. Y le dice: y tú, David, ocúpate de los tuyos. Y Roboam solamente se quedó reinando sobre la tribu de Judá, claro, porque la tribu de Judá era su familia, era su linaje. Y obviamente, pues cuando menos su familia siguió apoyando a Roboam, los únicos. Pero 10 tribus del pueblo se fueron. Y se fueron para buscar a Jeroboam y para hacerlo su rey. En ese momento se cumple el plan que Dios había diseñado. En ese plan, Dios había advertido a Salomón que si él rompía ese pacto, él iba a perder el reino. Y en ese momento se está cumpliendo. Amigos, el centro de la reflexión esta mañana: ten cuidado de las cosas que decides,
porque probablemente las cosas que estás decidiendo van a ayudar a que se cumpla lo que Dios te ha advertido que va a pasar en tu vida. Es decir, a Salomón se lo dijo: si tú no guardas mi pacto, te voy a quitar el reino. Y vino Roboam, y la misma ambición de Roboam le llevó a tomar decisiones que ayudaron a que el plan se cumpliera. Roboam, cegado, él no sabía de Dios y de su plan y del pacto con su padre, o se le olvidó. Él lo que sabía era lo que él quería hacer en esta vida, y se sintió en la silla del poder y dijo: ahora voy a gobernar yo. Y recibió el castigo que Dios le había advertido. Amigos, esto es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando somos llevados por motivaciones egoístas y egocéntricas, y decía ayer, cuando usamos a las personas para nuestra conveniencia, para el logro de nuestros sueños, hay una advertencia que Dios nos da. Por ejemplo, Santiago dice: porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando nuestras motivaciones no están enfocadas en amar a Dios, en servir a Dios, en amar a nuestro prójimo y servir a nuestro prójimo, entonces nuestras motivaciones son equivocadas, porque van a ser para amarnos a nosotros mismos. Queridos amigos, esto tiene que ver con el mensaje del Evangelio, porque en el mensaje del Evangelio Dios está cumpliendo una promesa con aquellos que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero el creer en Jesucristo significa supeditarte, el estar dispuesto a someterte al reino de Dios, al reino de Jesucristo como Señor y como Rey. Doblegas tu voluntad. Tienes que ver tus motivaciones, qué es aquello que te motiva para lo que haces, y buscar que tus motivaciones estén respondiendo a lo que el Señor quiere de tu vida como tu Señor y como tu Rey. Cuando los hijos de Dios persistimos en buscar las motivaciones egoístas, entonces sufrimos el peso de nuestras malas decisiones, y entonces vendrá sobre nosotros el castigo de Dios. Queridos amigos, el único que puede ayudarnos, el único que puede salvarnos de esas motivaciones erradas, de esa esclavitud de nuestro egoísmo, es el Señor Jesucristo. Él fue a la cruz del madero, no solamente para librarnos de la ira de Dios, sino para romper esas cadenas de esclavitud que nosotros tenemos a nuestras motivaciones egoístas. Yo te quiero dejar este mensaje esta mañana. ¿Qué decisiones estás tomando tú y qué estás demostrando con esas decisiones? Si lo único que se hace evidente con tus decisiones es que tú quieres tu bienestar, tu prosperidad, el que tú estés bien, el que se cumplan tus sueños, y estás pasando por encima de aquellas personas que tienes a tu lado, entonces tienes que revisar qué estás haciendo. Porque si le preguntamos a Dios, el plan redentor de Dios se cumple en tu vida cuando tu vida está orientada a amar a Dios y servir a Dios, y amar y servir a las personas que tienes junto a ti. Que Dios nos ayude a librarnos de nuestras propias motivaciones, porque ellas nos llevarán a la tumba. Oremos. Padre, gracias porque podemos leer la vida de Roboam y aprender de su experiencia. Él fue un joven muy ambicioso, muy egoísta, que solo pensó en sí mismo. Tomó una mala decisión, pero sin saberlo, él estaba contribuyendo a que tu plan redentor se cumpliera y que esta división del reino que había sido prevista sucediera. Y de igual manera nosotros todos los días tomamos decisiones que pueden ser necias, que pueden ser egoístas, y sin saberlo estamos haciendo que tu plan de advertencia venga sobre nosotros cuando somos desobedientes y sufrimos el castigo de nuestras propias malas decisiones. Señor, ayúdanos a entender cómo es cuando el Señor Jesucristo puede salvarnos de nuestra propia necedad, de nuestras propias malas decisiones, para ayudarnos a vivir de manera sabia delante de ti. Y que en lugar de estorbar, seamos colaboradores de tu reino. Yo ruego por las personas que están pasando por tiempos difíciles, que necesitan tomar decisiones sabias. Líbrales de aquellas decisiones necias, de aquellas decisiones enfocadas en sí mismos, y que puedan pensar en cómo honrarte a ti y cómo pueden bendecir a las personas en las decisiones que toman. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.